Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto depende a la hora que ustedes lo vayan a ver. Les saluda a todos. Que el Señor les bendiga. Que el Señor derrame bendiciones en cantidades alarmantes en nuestras vidas. Pero ustedes saben que cuando yo digo de bendiciones así, más que todo, que sea a nuestra área espiritual, que es la que más estamos necesitando en este tiempo, por causa del encierro, por causa de la epidemia, por causa de no entender que el Señor quiere tener un trato especial con cada uno de nosotros. Y nos hemos quedado muy quietitos porque al principio, ¿qué pasó al principio cuando se empezó esto? Todo el mundo corrió a comprar la comida porque se les iba a acabar la comida, pero ahora no están preocupados por la comida. Ahora están preocupados porque qué va a pasar mañana. Y fíjese, cuando esto empezó, la gente empezó a preocuparse. No ha habido un momento de paz en nuestras vidas. El cielo y la tierra están en una paz que lo deja a uno sorprendente. Perdón, que lo deja a uno sorprendido. Es sorprendente lo que está pasando en los cielos y en la tierra. Le mandan a uno esos vídeos con esos paisajes de aquellos mares, de aquellos ríos, de aquellos campos, aquellos parques que estaban tan maltratados y ahora llegan estas fotos con estos videos tan hermosos, el agua de los ríos tan limpia y los pastizales de los huertos, los parques reverdecidos, cosa impresionante. Mientras la tierra descansa y el cielo se luce con sus estrellas, con la luna, con el sol, el hombre está preocupado, pero bien preocupado, porque qué va a pasar mañana y no ha habido paz en tu corazón. Ni antes de empezar, porque tenías estabas en ese cosito de esa inquietud del trabajo, del corre y para allá y para acá. Y cuando empezó este problema, entonces empezaron a pensar en la comida. Se nos va a acabar la comida y no nos va a quedar. Y cuando vieron que la comida no se acabó y que todavía hasta el día de hoy comemos, entonces están preocupados porque va a pasar mañana. Y nos hemos olvidado de una promesa. Que todo lo que nos pasa nos sirve para bien. De esa promesa se nos ha olvidado. ¿Y sabe por qué se nos ha olvidado esa promesa? Porque nos hace falta tener paz en el corazón y tener esa fe con convicción de que la palabra es verdad, de que la palabra no nos dice en este momento un poquito de lo que nos pase, va a ser la mitad, solo aquello es lo que va a servir. No, es todo lo que nos pasa, nos es para bien. Hay una promesa en las escrituras que me ha llenado tanto que me sorprende. Es una palabra que me sorprende y que todo el tiempo hemos mirado, hemos leído, hemos visto la vida de David. Hemos criticado la vida de David. Hemos hablado de la vida de David. Hemos predicado, hemos enseñado. Hay personas que hasta han profetizado referente a la vida de David, pero se les ha olvidado una cosa, que en los momentos más difíciles el Señor estaba con él. Fíjese que hay una palabra que la vamos a leer en este momento. Antes la voy a leer antes de leer la promesa. Pero esta palabra está después de, esta palabra pasa, ha sucedió después de la promesa. ¿Tú crees que el Señor se le ha olvidado tu necesidad? ¿Tú crees que el Señor se ha olvidado de tus hijos? ¿Tú crees que el Señor se ha olvidado de tu esposa, de tu esposo, de tu novia, de tu novio? ¿Se ha olvidado de tus animales? No, Él tiene cuidado de todo eso.
Él tiene cuidado de todo eso. Recordemos que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, aunque allá no tenían nada, el pobre pueblo salió con todas sus riquezas, ganados y con todo lo que en Egipto habían conseguido y los egipcios no les habían dado al pueblo de Israel. Entonces yo me pongo a pensar, decimos tener una fe muy grande, decimos yo tengo una fe, mucha fe. Los que no tienen mucha fe tienen una fe grande, pero de nada les está sirviendo ni mucha fe ni la fe grande, porque la palabra de Dios nos enseña que si tuvieras fe como un granito de mostaza, por eso si yo les digo, cuando se tienen montañas de fe o una fe así de grande, no nos sirve de nada, porque es mejor una del tamaño de un granito de mostaza, donde nosotros podamos afirmar ahí en ese granito de ese tamaño de ese granito de mostaza nuestra fe. Me da mucha risa es porque a uno le hablan diciendo, ay, no, es que yo tengo mucha fe. No, la fe mía es muy grande. Y entonces, ¿dónde está esa mucha fe y dónde está esa fe grande? Es que no, hablamos tonterías. Cada tontera que nos sale de la cabeza la hablamos y dice la palabra que por nuestra propia lengua caeremos. Entonces, cuando hablamos de esa fe, es porque no hay nada. Y es tan grande que esa es la que me hace hablar blasfemia contra el Señor. Fíjese que dice la palabra de Dios, aquí vamos a leer un poquito. Eh, dice en segunda de Samuel 11:2 dice, sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa del rey. Y vino desde el terrado y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Aquella mujer envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se perfumó, se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Miren ustedes, aquí encontramos nosotros un cuadrito del rey David, que en ese tiempo no se quedó, era el tiempo de los reyes salir a pelear las batallas, pero él nunca había tenido paz. Yo no lo voy a juzgar y yo espero que entre todos miremos la situación de cada uno, de esta palabra se ha estudiado y se ha condenado a David porque nosotros no le conocemos la historia a David. Entonces, hoy vamos a mirar desde el punto de vista de David qué fue lo que pasó con él, porque siempre hemos sido de lengua muy rápida para juzgar la vida de los demás. Y aún hasta los de las escrituras les hemos juzgado. Porque cuando nosotros la lengua se nos va tan rápido, lo único que queremos es que todo el mundo quede mal, menos cada uno de nosotros. Nos justificamos. Entonces, David se queda no porque no hubiera querido ir a trabajar, era el día de los reyes ir a trabajar, pero David por primera vez había llegado al rey, al palacio. Y él tenía también muchas personas que atender. Él tenía, por eso le dice a su consejero que le hable a este hombre que era el oficial de la guerra, que fueran a la guerra porque él tenía que atender al pueblo. Y en un momento de esos, él va y sube y ve a esta mujer desnuda. Yo no lo estoy justificando para nada. Porque siendo el rey, ¿por qué tenía que ver a esa mujer?
de verdad, que lo pensamos así, ¿verdad? Pero miremos una cosa que con todo y esto el Señor tenía un plan. Ahora me van a decir ustedes, pero ¿cómo es posible que un adúltero, un fornicario, como usted le quiera llamar? Nosotros no sabemos los designios y no conocemos los misterios, tampoco conocemos la voluntad de Dios. Y dice que él manda a llamar a esta mujer y se acuesta con ella. Y era que no tenía mujer, sí tenía dos. Tenía Abigail y tenía una otra, que de esa otro día hablamos, tenía dos mujeres ahí. Pero cuando estudiamos la vida de David, solo él amó a la primer mujer que le dio Saúl, pero recordemos que esa primer mujer lo dejó tirado. Después se trae a Abigail y después se trae a dos esposas, pero no amaba a esas dos esposas como amó a la mujer de Urías. A ver, ¿sabe? Entonces, él viene y se enamora de esta mujer. Y él cometió un error muy grande, mis amados. El error más grande que él cometió fue haber mandado matar al marido, a Urías, el marido de esta mujer. Pero como allá en el Edén también aquella gente cometieron un pecado, y como de cada pecado nosotros tenemos que pagar unas consecuencias, las consecuencias que David pagó no fue porque el Señor hubiera llegado y se lo hubiera tirado encima, no. Cuando él reconoce delante de Dios, cuando él le dice que nunca se apartará, que al que hubiera hecho esa maldad, porque recordemos una cosa, que ahí llega el consejero, el profeta empieza a decirle, y sí, hiciste esto, esto y esto y esto, pero él no sabía que se lo estaba diciendo precisamente a él. Él pensó que lo estaban hablando de alguien más que había hecho esa maldad, ¿verdad? Y la boca de él viene y dice que ese hombre que cometió ese error lo pagará 4 veces y no se apartará la espada de su casa. Es tremendo, ¿verdad? Es muy tremendo. Entonces, como sabemos que yo les he enseñado que el Señor respeta cada palabra que sale de tu boca, entonces él respetó esa palabra. Y dice la palabra de Dios dice la palabra de Dios, dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías para que fuese tu mujer. Esto se lo está diciendo el Señor, ya después de que fue confrontado por el profeta. Entonces vamos a decir, pero bueno, qué tremendo. El Señor le alcahueteó todo eso. No. El castigo persiguió a David todo el tiempo, pero David reconoció el pecado delante de Dios. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Había una promesa antes de David cometer este error. Había una promesa. O sea, el Señor conoce tu vida y mi vida y sabemos que Él sabe que nosotros vamos a cometer errores, que cometimos errores y que cometeremos errores, pero hay una promesa. Y te voy a leer la promesa que el Señor le había dado a este varón. Dice, en segunda de Samuel 7:12 dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, levantaré después de ti a uno de tus linajes, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre
y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere malo, escuche muy bien, y si él hiciere malo, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijo de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. ¿De quién está hablando el Señor aquí? Todavía este hombre no se había acostado con esta mujer que no era su mujer. Entonces, cuando el Señor dice que le va a cumplir lo que él habló por su boca, todo ese castigo llegaría a la casa, no porque el Señor lo clamó, sino porque el mismo David lo dijo. Ya el Señor le había hecho esta promesa. O sea que el Señor ya sabía que este hombre iba a cometer errores. Él ya sabía que este hombre le iba a fallar. Mas, sin embargo, antes de eso, el Señor le hizo esa promesa. Él sabe que tú y yo nos íbamos a poner de los nervios en este tiempo. Él sabe que aunque tú tuvieras mucha fe o una fe muy grande, tu fe iba a flaquear. Y por eso te dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza. El mismo Dios que cerró todas estas puertas de nuestras casas para que no salgamos, ese mismo Dios las va a volver a abrir. Ese es el mismo Dios, el que yo te he enseñado todo este tiempo. Y a pesar de que este hombre le falló, de esa mujer, miren lo que son las cosas. Él embarazó a esta mujer, pero este hijo de pecado murió. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. El Señor no afirma tu pecado, no contempla tu pecado, ni acaricia tu pecado. Pero Él permite que ese pecado sea borrado de tu vida para poderte dar la bendición. Este hijo de pecado murió, pero como ellos se casan, tiene un hijo que hasta hoy es mencionado en las Escrituras, que es el rey Salomón. Y del rey Salomón es el que iba a hacer casa. Miren ustedes, y a pesar de que el rey Salomón también le falló, dice que la misericordia de él nunca se apartó de la casa de la descendencia de David, por una promesa que él le había dado al Señor desde antes de David fallar. Y yo te digo en esta hora, ¿cuántas veces tú y yo le hemos fallado? ¿Cuántas veces hemos hablado herejías del maestro? Él sabía que un día tú le ibas a fallar, que un día esa fe que tenías tan grande, esa fe se iba a caer. Que esa fe tan bastante que tenías, que un día también se iba a perder. Pero Él sabe que dentro de tu corazón hay una fe como un granito de mostaza. Y esa es la que Él necesita para que en el día de hoy le creas al maestro. Creas que el mismo que cerró las puertas para estar hoy en este tiempo encerrados, Él mismo la va a abrir. Y esta palabra, mis amados, no solamente es para los que escuchan y leen la palabra. Esta palabra, esto que está sucediendo, esta epidemia, no solamente es para nosotros, es para que todo aquel que no conoce ni quiere oír la voz del maestro se dé cuenta que el único que nos metió en esta situación fue Él, y Él es el único que nos sacará. Aquí no hay poder humano, mis amados. Aquí no hay poder de que estén esperando el medicamento que salga para esto. No va a salir. Porque la persona que dicen que se inventó la enfermedad murió. No sabemos. Eso se lo inventó la persona que encontró al muerto. No sabemos de dónde salió eso. Es que es muy fácil decir, es muy fácil arreglar a nuestra manera. Pero tenemos que entender, el mismo Rey de Reyes permitió esta epidemia. ¿Para qué? Para que todo aquel que no lo conozca empiece a entender
que no dependemos sino de la mano de Él. Él es el único que abre puertas y cierra. Bien lo dice la palabra. La puerta que yo abro, nadie la cierra. Y la puerta que yo cierro, nadie la abre. Y Él cerró estas puertas. Y por mucho que tú quieras hacer cosas, no puedes hacer nada. Porque hasta que Él no la abra, esas puertas no se van a abrir. Entonces, ¿qué es lo único que nos queda? Creer. Creer con esa mucha o poquita o grande o pequeñita fe que el Señor nos sacará triunfantes de esto. Así como cerró las puertas, Él las volverá a abrir. Les amo, mis amados. Dios me les bendiga.